Hablar sobre problemas internos de nuestro país, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la lucha por pacificar el Brain, corresponde tener una mirada sobre lo que pasa en relación a nuestra inserción internacional, sobre todo en nuestra región, y naturalmente salta a la vista el incidente que se ha creado con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien hizo declaraciones ofensivas, impertinentes sobre la Policía Nacional del Perú, desdichadamente el día en que 7 agentes fallecían víctimas de una emboscada en el Brain. Hemos invitado al ex canciller e internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey para que nos dé su punto de vista sobre este incidente. Señor Mackey, muy buenas noches. Fernando, muchas gracias por la invitación. Se ha hecho conocer un documento firmado por internacionalistas y por ex cancilleres, ex diplomáticos de alto rango. No he visto su firma en ese documento. A propósito justamente del tema del presidente colombiano. A ver, hay dos cosas. Primero, no acostumbro firmar textos que además rubrican otros homólogos internacionalistas, etcétera. Y lo respeto mucho, pero mi expresión de opinión normalmente es científico-académica unilateral, personal. Y porque a veces conciliar textos que se redactan, no todos vamos a estar de acuerdo. De hecho, ese documento que ha sido firmado por mucha gente respetuosa, respetable, en verdad, habla sobre la cualidad, la calificación de persona non grata del presidente de Colombia. Es una calificación muy política. Y lo que debe importarnos a los peruanos es la otra calificación non grata de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, artículo 9, que es la que impacta la relación bilateral entre Perú y Colombia, entre dos estados. La otra, por ejemplo, también la que acaba de formular el Congreso de la República, tiene carácter político. Y entonces, claro, una declaración de non grato, ¿qué hace, Fernando? Congela, no enfría, congela la comunicación. Non grato, tú o yo, se acabó la relación entre Rodríguez Mackey y Fernando Carvalho. ¿Eso queremos para Perú con Colombia, en verdad? Mirando gruesamente y finamente lo que significa una relación bilateral donde hay un conjunto de intereses. No hay que olvidar, Fernando, que las vinculaciones entre estados son eso, de intereses. Hay una relación importante entre Perú y Colombia que, más allá de la circunstancia que hemos ya clarificado, la impertinencia, las declaraciones del presidente Petro, nosotros no podemos liquidar a una relación bilateral que tenemos con Colombia desde hace muchos años. No solamente desde el Tratado Salomón Lozano, el proceso de Leticia, la cosmovisión reciente, los procesos... Hemos tenido guerras, hemos perdido territorio. Yo siempre digo a mis alumnos, para conocer Colombia hay que leer íntegramente, pero de verdad, Fernando, porque algunos miran la carátula y no leen, y ya me he encontrado con algunos casos. Hay que leer las relaciones internacionales de Juan Miguel Bácula y hay que leer las relaciones entre Perú y Colombia también de Juan Miguel Bácula, si queremos tener una visión seria de un proceso entre Perú y Colombia. ¿Es el país que más se parece a nosotros? Sí. ¿Costa, sierra y selva? Sí, y qué bueno que lo digas porque normalmente creemos que es Bolivia. No. Con Bolivia tenemos otro tipo de vinculación altiplánica, histórica, cómo no, pero en el formato de la geopolítica histórica, de las vinculaciones que hemos tenido a lo largo de una agenda bilateral republicana y cómo no, también virreinal, nos parecemos mucho a Colombia. De hecho... Salvo que tiene acceso al Caribe, ¿no? Tiene un componente caribeño que nosotros no. Sí, del seno del virreinato del Perú se hace el virreinato de Nueva Granada, tenemos que decirlo. O sea, del seno, de las entrañas. Y claro, es una relación importante que yo no creo que deba llegar a una declaratoria de persona non grata en el nivel diplomático. Por eso decía ayer, y lo digo ahora, evitemos ese tipo de calificaciones, porque fíjate tú, nuestra diplomacia torretaglina, que puede hacer un buen trabajo, de hecho, tenemos diplomáticos de primer nivel, que hagan un trabajo intermedio, ¿no es cierto?, silencioso o secreto,
si lo hacen bien y ya hubo una declaratoria de persona no grata, ¿cómo vamos a vincular a Dina Boluarte con Gustavo Petro? No hay forma. No hay formato porque están evidentemente con una colisión de una calificación que no resistiría un vaso comunicante. Eso hay que evitarlo. Pero ¿qué hay que hacer frente a una declaración como las que hemos visto que no pueden pasarse por alto? Y en eso coincido con quienes han suscrito el documento. Lo que hay que hacer, Fernando, es retirar al embajador del Perú. Ya se hizo, ¿no? Ya se hizo. Bueno, pero se le llamó en consulta. Sí. Y llamar en consulta no es retiro. Yo te digo, retirarlo definitivamente. ¿Qué significa? Me preguntaban en la mañana, ¿vamos a romper relaciones diplomáticas? No, es que eso es lo que en diplomacia tenemos que evitar. Pero tenemos que mostrarle un gesto a Colombia, a Petro. ¿Qué significa ese gesto? Que la relación entre Perú y Colombia se mantiene, Fernando, pero a un nivel menor. Un encargado de negocios. Eso es lo que tenemos ahora. Bueno, esa es la situación ahora. Pero no se retiró oficialmente a nuestro embajador en Bogotá. Es decir, nosotros tenemos una relación con Colombia en el nivel de un embajador extraordinario que no y está plenipotenciario. presente, que no está presente. Esto, perdóname, y con esto puedo acabar esta parte, esto es muy importante, Fernando, por una relación de reciprocidad en los niveles de vinculación. En Perú, Colombia, ¿qué tiene? ¿Tiene un embajador plenipotenciario? No, tiene un ministro encargado de negocios. Un encargado de negocios. Por allí nada más tú tienes que sacar y concluir que necesitamos tener un aparejo en ese mismo nivel. Y eso tiene que hacerlo la Cancillería, la Presidenta de la República, tomar la decisión. No se van a romper las relaciones diplomáticas con Colombia. Yo aspiro que la vinculación con Petro puede en algún momento mejorar, como no, pueda, quizás estos primeros 200 días de gobierno lo hayan llevado a una elucubración de la vinculación con Perú y luego empiece a sentar y diga, bueno, no me conviene pelearme con los países hermanos, amigos, tengo que gobernar para los intereses de Colombia y empiece a llenarse el camino con esa ventana abierta. Hasta ahora está de peor en peor, ¿no? Sí, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es su juego? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué un hombre tan astuto políticamente como ha mostrado ser Petro se comporta de esta manera? Qué bueno que digas que es astuto porque uno revisa la historia de Petro y en verdad que ha sido muy astuto para todo su proceso político. Yo creo que él está detrás de ese liderazgo del progresismo, porque no hable de izquierda, ¿no es cierto? Pero es la izquierda, del progresismo latinoamericano. Un liderazgo que a tono natural geopolítico le podría corresponder a Luis Ignacio Lula da Silva. O el propio Andrés Manuel López Obrador. Y hasta... Pero Andrés Manuel López Obrador tiene otra... Él viene del PRI, en realidad, ¿no? Sí, pero... Es otro trasfondo de todas maneras, ideológico. pero su discurso ya denota un salto cualitativo a rompió con el PRI hace 20 años. Que hay con la visión, digamos, ortodoxa o natural. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Un Gustavo Petro que quiere ganar espacio y quiere convertirse seguramente en el nuevo líder de la región, primero de la subregión y luego de la región. Y claro, tenemos que ser claros también en decirlo. O sea, Colombia es un país importante, es un país que ha logrado importantes crecimientos y desarrollos, pero tampoco es que Colombia tenga, digamos, los libretos como para poder llegar a esos niveles de hegemonía en la región. Pero Cuba lo logró con menos población, con menos territorio. O sea, no depende... En el caso cubano hubo otras circunstancias. Recuerda el hecho mismo de haber tenido un problema con Estados Unidos. Y un apoyo soviético. Y un apoyo soviético en su momento le dio un nivel de empoderamiento. ¿Qué papel está jugando Cuba ahora en nuestra crisis regional? Yo creo que mucho papel. Y los cubanos siguen valiéndose de esa diplomacia sinuosa, de buscar espacios claves como Nicaragua, como Venezuela, y seguramente ahora también tener una mayor vinculación con Colombia. Es decir, Cuba no va a desaprovechar cualquier espacio en la subregión cuyo gobierno tenga los perfiles por lo menos gruesos de lo que significa para ellos un contexto idóneo para seguir perviviendo. ¿Por qué crees que ha habido una reciente condecoración de Andrés Manuel López Obrador a Díaz-Canel? No es por gusto. El presidente cubano. El presidente de Cuba. Allí hay una relación
que coquetea siempre Cuba con los nuevos regímenes que van México llegando. siempre ha tenido una actitud condescendiente con Cuba a lo largo, sí, aunque fueran presidentes de derecha, lo han tenido siempre. Permítame ir a una pausa y después quisiera preguntarle sobre el rol jugado por otro país que es verdaderamente el más importante de la región, que es Brasil, porque Lula no se ha alineado con sus homólogos de ese sector, ¿no? Y ha tenido una actitud muy atinada y muy prudente con el Perú. ¿Me explica qué está pasando en Brasil y qué se puede esperar de Lula? Nos lo dirá el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey después de una breve pausa. Rodríguez Mackey, que ha prometido regresar pronto para hablarnos sobre temas globales como la situación con China, como el calentamiento global y como el aniversario que se viene pronto de la invasión rusa de Ucrania. Pero ahora estamos tratando de ubicar nuestra realidad en el contexto regional, sudamericano y latinoamericano. Y debía decirnos una palabra sobre Lula. ¿Con qué actitud lo ha visto desempeñarse como presidente en ese tercer mandato, en el cual lleva ya poco más de 6 semanas? Bueno, fíjate, creo que Lula primero quiere recuperar tiempo y espacio. Forma parte de este rigor de los políticos que se creen que están muertos y no hay político muerto. Resucitó y ahora es presidente, estuvo en la cárcel, es presidente otra vez. Es un país dividido, como no, el Brasil. Y Lula ha entrado otra vez en la fase orbital, primero de su país. Mira, con todo lo que ha pasado, con las presiones de un Jair Bolsonaro, él y sus cuestas que no aceptaban la derrota, el proceso de victimización le ha ido muy bien. Es decir, un Luis Inácio Lula da Silva que llega democráticamente, por más que esté imputado por casos de corrupción, es presidente de Brasil, tanto así, mira que la reunión con Joe Biden no es una reunión de la casualidad. Estados Unidos de América jamás hubiera apostado que su jefe de Estado se reúna con un presidente que tuviera imputaciones, sino solamente estas que son en el nivel político. Y claro, y ahí está un Lula que quiere también recobrar espacio para un Brasil que se ubica en el espectro suramericano y con un importante proceso para imbricarse en la cuenca del Pacífico, establecer sus relaciones comunicantes con todos los países. Si tú miras la relación entre Brasil y el Perú, es muy diferente a la que tiene Perú en estos momentos con Colombia, con Chile o con pero no hay tantas inversiones. El caso bueno, se trajo abajo a 20 años de auge. El proceso político y el proceso de lo que hemos visto por la nube gris producto de la corrupción ha impactado, es verdad. Y Lula tampoco es esa imagen que pudiera constituir el nuevo libreto hacedor para Brasil, pero él es el presidente y quiere buscar esos espacios. Yo creo que él está en la primera mirada internacional. El paso que ha dado no ha querido hacerlo en la región, sino una mirada macro con Estados Unidos de América y después seguramente volver. Recuerda que Brasil tiene una alianza importante con China en el marco del BRICS, donde están con Rusia, India y Sudáfrica. Con Sudáfrica. Entonces yo creo que Brasil está espaciando y esperando su presidente la oportunidad de volver a esos espacios que requería. Por lo pronto con Perú, acuerda que él mismo en el año 2004 estableció una alianza estratégica con el entonces presidente Alejandro Toledo, es decir, 12 meses que se miraban de espalda. Por allí va la cosa. Yo he tenido conversaciones con, digamos, internacionalistas brasileños en las últimas semanas que indican más o menos que el perfil de un Luis Inácio Lula da Silva es primero hegemonía otra vez del Brasil, que a la lectura del nuevo presidente la perdió con Jair Bolsonaro el país, es verdad. Bolsonaro se peleó con todo el mundo. Sí. Y Lula está empezando a cometer y ganar, mira, con inteligencia, esto que es muy importante en la región. Las afinidades fortalecen los objetivos
macroestatales. Tanto más que él está gobernando aliado con la derecha, Claro sí. o el centro derecha, su propio vicepresidente, ¿no? Ahora bien, ¿qué decir sobre Chile? Y específicamente sobre el presidente chileno Boric, que tuvo, es cierto, declaraciones desatinadas en Buenos Aires durante la reunión del CELAC, pero que antes había tenido una actitud diferente que sus colegas de México, Bolivia, Argentina y Colombia, ¿no? Yo creo que el presidente de Chile, digamos, está en una etapa todavía de aprendizaje en el sentido que corresponde a un jefe de Estado. Y claro, es joven y a veces cree que con su discurso puede ganar espacios inmediatamente. Quiso hacerlo en el marco de la CELAC y no logró, digamos, ganar adictos como normalmente suele hacerlo aquel que gana rebaño para su espacio vital. Un presidente joven que tiene un frente interno muy doblegado. Recuerda que el tema de la Constitución es un asunto frustrado en Chile. Verán una reingeniería para un nuevo proceso, pero eso lo ha debilitado. Y claro, ¿cómo lo compensa? Con un frente internacional donde saca algunos latigazos para aparecer con titulares. En CELAC quiso hacerlo y su espacio para ubicarse fue mirando al gobierno del Perú, a la derechos humanos. Perú. Su tema era derechos humanos. No es que desconociera la legitimidad de Dina Boluarte, ¿no? Exactamente, no la ha desconocido. Pero el tema de derechos humanos, tú sabes la carga que tiene en Chile con un presidente como Augusto Pinochet, dictador en el pasado, que flageló los sentimientos colectivos de más de la mitad de los chilenos. Es un tema hipersensible. Estuvo en la lectura de un presidente Boris que cuando era candidato lo lanzaba por doquier a cada momento. Entonces para él sigue siendo un tema bandera y en una circunstancia como la que pasó en Perú con la muerte de más de 50 personas, a mi juicio, dijo, este libreto es mío, corresponde a un tema estelar de mi vitrina política y lo lanzo. Yo creo que todavía le queda un espacio importante, tiene que recuperar y recuperarse, primero intraestatalmente y en segundo lugar ubicarse en el espectro de la región con países a los que tiene que vincularse más, como los de la propia comunidad andina. Chile no es parte de la comunidad andina. Se retiró. Bajo Pinochet, justamente. Cuando fui canciller, una de las apuestas mías que convencí al presidente fue por la patria andina, incorporar otra vez a Chile, insertar a Argentina y en su momento, cuando las cosas cambien, también para Venezuela. Quizás en otra oportunidad puede intentarlo, pero usted pasó demasiado poco tiempo, creo que son 5 semanas, ¿no? Sí. Quizás, digamos, cambios estratégicos requieren más tiempo. Ex canciller, muchas gracias por su presencia acá, que tenga buenas noches.